indica ya, Jorge, que estamos en vivo. Bueno, ahí largamos. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión especial desde la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Análisis Político. En esta oportunidad, un gusto poder contar con grandes y especiales invitados que hemos convocado para esta jornada, para hablar en el marco de lo que son las elecciones de Estados Unidos, elecciones 2020 Estados Unidos. La verdad que contamos con estos especialistas que nos van a aportar su mirada y el abordaje a distintos temas que nos tienen muy atentos a todos los latinoamericanos. Así que bueno, bienvenidos. Queremos decirle también a todos nuestros seguidores que los esperamos por nuestras redes, por Facebook, vía streaming por YouTube y por Twitter también, donde iremos tomando todas las consultas, inquietudes o preguntas que vayan saliendo al respecto. Así que ahora, bueno, le paso la posta a mi compañero, a Daniel Álvarez, quien es el presidente de ALCAP, para que presente a nuestros invitados. Adelante, Luis. Muy buenas tardes. Agradecer a nuestro secretario de organización, Claudio Fernando Gareca, que ha sido, si se quiere, el artífice para que este encuentro especial, que cobre una enorme relevancia a prácticamente días de unas elecciones que van a marcar lo que podría ser el futuro, no de los Estados Unidos, no de la región, sino probablemente del mundo. Entonces hemos querido hacer esta actividad, así que en nombre de la Junta Directiva y de los integrantes de la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Análisis Político, dar la bienvenida. Es una actividad que ha generado enormes expectativas, y que bueno, hay una buena concurrencia a nivel de redes, hay miembros honorarios que nos están escuchando, y que bueno, emocionados por ello. La dinámica que vamos a tener, tenemos 3 ponentes de lujo, que para cerrar la semana, nada mejor que la opción que tenemos hoy de escuchar a 3 personas que conocen, 3 personas que saben. Ellos van a tener una exposición cada uno de unos 15, 20 minutos, y después, a petición de ellos, hay que indicarlo, y también porque es la naturaleza de nuestra asociación, abrimos las distintas redes para que pregunten, hagan comentarios, y entre todos podamos entonces tratar de entender qué ocurre y qué ocurrirá, porque están pasando cosas y evidentemente seguirán aconteciendo en los Estados Unidos de América. Entonces vamos a dejar en el uso de la palabra a nuestra primera invitada de esta tarde, Ana Iparraguirre. Ana Iparraguirre es una consultora con más de 15 años de experiencia diseñando estrategias con base a distintos datos, estrategias para políticos, organizaciones y corporaciones, tanto en América Latina como en Estados Unidos de América. En 2016 fundó Dynamics Consulting, una consultora con base en Argentina que presta servicio a la región. Su firma se especializa en realizar investigaciones usando tanto data proveniente de la opinión pública como Big Data. Todo eso enfocado en desarrollar estrategias. Así que iniciamos nuestro emotivo encuentro a la tarde de hoy escuchando a Ana Iparraguirre. Bueno, muchas gracias, Luis, y muchas gracias, Claudio, por la invitación, y por supuesto a los colegas, que es un placer compartir este panel, porque siempre uno sigue aprendiendo de gente tan talentosa. Así que voy a tratar de ser breve, en base a lo que vos decías recién, Luis, tratar de focalizarme en hacer una introducción muy cortita y después abrirlo a las preguntas, que seguramente va a ser lo más enriquecedor de esta conversación. Si me permiten, solo les voy a compartir unas slides. No se me asusten, sé que es viernes a la noche, prometo ser muy breve. Pero lo que quiero es compartirle, quizás mientras voy hablando, algunos de los datos. ¿Ahí pueden ver lo que compartí? Sí. ¿Sí? Perfecto. Yo lo que quiero hablar hoy es un poco del contexto de lo que está pasando en Estados Unidos, y cerrar con algo quizás atípico, ¿no? Nosotros, los que trabajamos en consultoría política, siempre aprendemos de lo que pasa en Estados Unidos. Por el nivel de inversión y la cantidad de elecciones que tienen, en general las innovaciones más grandes en este oficio que hacemos nosotros vienen de Estados Unidos y después permean a toda América Latina. Yo hoy creo que estamos en un momento bisagra, y voy a cerrar con algo por ahí contraintuitivo, que es ver qué lecciones de América Latina pueden aprender los consultores
norteamericanos para esta elección, que no son muchas, pero me parece que hay algunas cosas donde nosotros estamos más avanzados o atrasados, como querramos verlo. Así que abro con esta frase que a mí me tiene fascinada, no sé quiénes vieron el musical de Lin-Manuel Miranda, pero yo miré el musical y estoy obsesionada ahora con la biografía de Hamilton, pero esta frase que dice, those who stand for nothing fall for anything, ¿no? Aquellos que no representan nada, que no tienen una causa, que no tienen un propósito, al final caen y los voltea cualquier cosa, ¿no? Cuando pierden su norte. Y abro con esta frase porque creo que el momento que estamos viviendo las campañas electorales en Estados Unidos hoy es justamente eso. Cada uno de los candidatos en cada uno de sus campos usó las convenciones para tratar de definir la elección, definir cuál es el choice, qué es lo que van a elegir los votantes en noviembre. Y sí es cierto que las convenciones históricamente le dan una ventaja a un candidato o al otro, que el que va segundo en las convenciones tiene más ventaja que el que va primero, pero ese salto que se solía ver antes en las convenciones, en las últimas convenciones tendió a ser más chiquitito, de 2-3 puntos, y hay poca evidencia de que hubiera habido un salto significativo, aunque recién ahora están saliendo las encuestas en esta elección particular. ¿Cómo entramos a las convenciones? Entramos con un escenario que venía a lo largo de este año siendo bastante favorable para Biden, el tema del coronavirus, las muertes, la tragedia de Floyd con el rechazo que generó en la sociedad, y por supuesto, y quizás hasta más importante que todo lo demás, la cuestión económica, ¿no? Y cómo la economía en la que Trump venía anclando su campaña tan cómodo, de repente empieza a desmoronarse y fuerza a todos, no solo a Trump, sino también a Biden, a repensar ese escenario en las campañas dinámicas. Ahora, en las últimas semanas, en el último mes, este escenario empieza a contaminarse cada vez más, empiezan a entrar otras cuestiones en la discusión. Los demócratas empiezan, no los demócratas, sino algunos de los grupos asociados con los demócratas empiezan a hablar de defund the police, de financiar la policía, donde empieza a haber un quiebre entre el apoyo que había a las protestas, pero el rechazo que hay a esta idea de sacarle el financiamiento a la policía, empiezan a haber disturbios, y al mismo tiempo, para sorpresa de muchos, incluso de muchos economistas con los que hablé, la bolsa está, el stock market, está en un momento récord, ¿no? Contraintuitivo, yo creo que poca gente lo hubiera predicho, o quizás algunos más ávidos en finanzas que yo sí lo han visto. Pero creo que lo interesante es que eso es lo que está pasando en este momento, esto es lo que vimos en la convención. Vimos a un Biden que arrancó, fue primero, habló de Build Back Better, ¿no? Construir de nuevo y mejor. Habló mucho de empatía, casi de una forma melosa durante toda la convención. Vimos, habían incluso muchos de los que hacen comedia que se reían de que Biden llamaba a todo el mundo, ¿no? Porque parecía que era el caller in chief, porque era mucho énfasis en su empatía. Y del otro lado, a Trump, que sí habló de la economía, habló de su récord económico, pero hizo mucho énfasis en esta idea del law and order, y se mostró más fuerte, ¿no? El que no le iba a temblar la mano frente a las adversidades. Eso fue más o menos lo que nos plantearon, ahora seguramente los otros oradores lo podrán describir mejor o con más detalle, pero ese es el choice que nos plantearon en la convención, ¿no? Por supuesto la campaña no terminó y hay que seguir definiéndolo, pero eso es lo que las historias que nos contaron. Ahora, ¿qué pasó? ¿Logró realmente Trump, que fue segundo en la convención, mover la agenda y cambiarlo? Lo cierto es que el coronavirus sigue siendo la preocupación principal en Estados Unidos, número uno, pero también es cierto que la preocupación por el coronavirus, el miedo al coronavirus, se está atenuando lentamente. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nos acostumbramos al final a todo y tendemos, pero eso hablan neurolingüistas que podrán, o neurocientíficos que podrán hablar mejor de cómo funciona el cerebro humano. Entonces, es cierto que ahí tenemos una tensión. Sí, Biden habla del coronavirus, donde él tiene la ventaja más grande sobre Trump, pero al mismo tiempo la sociedad cree que es lo más importante, pero eso está en declive. Por otro lado, tenemos el tema del law and order, ¿no? Si la gente cree o no que Trump va a ser mejor en law and order que Biden, lo que hemos visto, esto
es una pregunta un poco tramposa porque compara al presidente Trump con los Democrats, pero hay algunas encuestas que salieron en estos últimos días que tienden a mostrar que Trump no tiene una ventaja significativa sobre Biden en el tema de law and order, pero por lo menos lo empata. ¿Qué significa eso? Bueno, venía perdiendo con el coronavirus, con lo de law and order lo empata. Muchos dicen que eso le alcanza para detener la caída, para empatar, pero hasta ahora no pareciera que le alcanza para ganar y sacar una diferencia hacia adelante. Dicho y hecho, este es el promedio de las encuestas públicas tomado el día de ayer. Por supuesto, todavía falta que terminen de salir las encuestas post-convenciones, pero Biden sigue teniendo una ventaja significativa y yo los invito a que miden el histórico, digamos, pareciera no haber ningún momento en el que en el voto popular Trump sobrepasó a Biden. Sigue teniendo una ventaja de 7 puntos, es una ventaja en el voto popular significativa, donde las chances de perder el colegio electoral con esa ventaja son bajas. Ahora, el colegio electoral, esto está robado, me lo robé del modelo de 538, que muchos de acá lo deben seguir, pero me parece que es una de las mejores representaciones del colegio electoral que hay, y lo que vemos en el colegio electoral es que sigue habiendo una ventaja también para Biden al día de ayer. De vuelta todavía falta que sigan saliendo algunas de las encuestas. Hubo una encuesta que salió ayer en Pensilvania, donde pareciera que está empatada Pensilvania. Es una sola encuesta, todavía no se sabe, hay que ver un poco más, pero todavía en términos generales pareciera que Biden tiene una ventaja, no solo en el voto popular, sino también en el colegio electoral. Y quiero detenerme acá en el tema de los latinos. Hay varios, muchos de los que estamos acá, si no todos, debemos ser latinos. Hay muchos de los estados que vemos ahí importantes para el colegio electoral, que tienen una gran proporción de voto latino, como Arizona, como Florida, como Nevada, que tienen más de 2 de cada 10 votantes son latinos. Ahora, interesante, Biden en términos generales está performando con los latinos, por lo menos al nivel de Hillary, no al nivel de Obama de la última elección, donde él le había ido muy bien con los latinos, pero por lo menos al nivel de Hillary. Aunque en Florida, y por eso creo que tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en Florida, Biden está significativamente atrás respecto de lo que han tenido otros candidatos a presidente demócratas en Florida. Hago un paréntesis con eso para contarles, bueno, dónde está la cosa después de que nos plantearon estas dos historias los candidatos a presidente en Estados Unidos. Ahora, llego a mi punto, todo eso muchos de ustedes lo deben haber leído en comentaristas que más elocuentes que yo, pero yo quiero hacer 2 puntos ahora que tienen que ver con qué lecciones puede aprender la campaña de Estados Unidos de América Latina, ¿no? Dar vuelta a esta taba donde nosotros siempre estamos aprendiendo de ellos, a ver qué pueden aprender ellos de nosotros ahora. Yo creo que estamos en un momento muy particular, donde en Estados Unidos están ocurriendo cosas que no han ocurrido históricamente. La foto de la izquierda es la foto del último discurso de la Convención Republicana que dio Trump, que lo dio en la Casa Blanca. Fue una gran controversia, como deben haber leído muchos de ustedes, en el sentido del uso de recursos públicos o recursos del Estado para hacer campaña electoral. Históricamente Estados Unidos había tenido una división bastante tajante en eso y todos los candidatos lo habían respetado muy bien. Ahora, todos los que hemos hecho campañas en América Latina estamos más que acostumbrados a que esto no sea así, a que el que está en el poder, si vos vas en contra del que está en el poder, en general está usando todos los recursos del Estado, más allá de lo que diga cualquier ley, para hacer campaña, ¿no? Yo puse ahí algunos ejemplos. Bueno, en Argentina hay miles de ejemplos con Cristina Kirchner, pero no solo Cristina Kirchner, después Macri hizo cosas muy parecidas, usando recursos del poder público del Estado durante la campaña electoral. En Venezuela ni que hablar, a los que nos ha tocado hacer campañas en Venezuela sabemos la imposibilidad de eso. Yo la última que hice, teníamos un Estado todavía con Chávez vivo repartiendo lavadoras, televisores, bueno. Y ahora creo que uno de los casos más recientes en Bolivia, donde hubo mucha controversia sobre la candidatura de Yanine Áñez, muchas quejas sobre el uso de los recursos públicos en su campaña electoral. Pero yo le voy a decir un secreto. A nadie le importa. Yo no he visto una campaña, y quizás acá mi colega me puede contradecir, en América Latina, donde
el que está en contra del que está en el poder y empieza a quejarse y lloriquear por el uso de los recursos del Estado en campaña electoral, nunca logra ganar nada. No logramos ganar votos extra con eso. La cuestión democrática y de la ética, y pongo a un costado el tema de corrupción, ¿no? Que es otro tema, pero estoy hablando del uso de recursos del Estado para hacer campaña electoral, pocas veces logra un impacto. Y esta creo que es quizás la primera lección que me parece que es importante que América Latina le puede dar a Estados Unidos. No significa que institucionalmente no sea importante, que legalmente haya que dar la batalla, no significa todo eso, ¿no? Lo pongo aparte, pero en términos de rédito electoral, pocas veces la lucha por el uso de los recursos públicos, la queja de, yo vi más de un comentarista quejándose de que en realidad habría que enjuiciar a los funcionarios de la Casa Blanca que habían puesto esas sillas en el césped porque estaban violando la normativa. Entonces, ese es el primer punto y quizás la primera lección. No quedarse enroscados en esta pelea sobre la legalidad del uso de los recursos públicos porque no es la prioridad de los votantes y van a perder un valioso tiempo electoral. El segundo punto y la segunda lección, y con esto ya corto y se lo paso a los otros oradores, tiene que ver con el reconocimiento de los resultados electorales. De vuelta, nosotros en América Latina tenemos algo de experiencia en eso, y creo que esta es una elección muy particular en Estados Unidos. Todo el tema, y a mi entender, el mayor desafío en esta elección tiene que ver con el voto, porque hay más gente que nunca votando temprano en las elecciones por el tema del coronavirus. Eso tiene implicancias enormes. Estratégicas, porque no es que se vota todo el mismo día, sino que hay gente que va votando en distintos momentos, y el momentum de la elección, lo que está en la agenda pública, lo que se está debatiendo, es muy diferente en diferentes momentos de la elección. En términos de investigación y predicción, ni que hablar, porque no sabemos cuál va a ser el turnout, quiénes van a ir a votar, en qué momento van a ir a votar, cómo podemos predecir exactamente los que votaron antes. Cada estado tiene diferentes normativas. Entonces, este para mí es el mayor desafío. Sumado a esto, tenemos un presidente que está cuestionando la transparencia en el voto por correo. Miramos estos datos que yo les tengo acá. Obviamente está cuestionando esta transparencia. ¿Por qué? Porque el voto por correo y el voto anticipado no lo favorece. Y empieza a haber un debate fuerte y real sobre si todo esto no está sentando las bases para un no reconocimiento de los resultados electorales, un no reconocimiento del voto temprano, incluyendo lo que dijo creo que ayer el presidente, de incitando a la gente a votar 2 veces por correo para tratar de embarrar lo más posible este sistema de votación. Entonces, con esto y con una cancha sentada de esta forma, también creo que viene la segunda lección de América Latina. ¿Cómo nos preparamos para varias cosas? Para que el resultado de ese día de la elección no sea algo fluido. Quizás lo es y nos llevamos una linda sorpresa, pero creo que hay que prepararse para lo peor. Y prepararse para lo peor, los que hemos trabajado en lugares donde el reconocimiento electoral no siempre está claro, tiene, yo diría, por lo menos 4 puntos importantes. El primero es prepararse para una batalla larga. Yo siempre me acuerdo, una vez trabajando con un consultor de Gore, le digo, pero ¿y cómo? ¿Por qué se rindieron? ¿Por qué? O sea, estaba tan cerquita, ¿cómo no lo siguieron luchando? ¿Cómo no siguieron? Y me dijo, estábamos tan cansados, ¿no? Y sí, todos los que hicimos campañas presidenciales, llegás con el último aliento, lo único que querés hacer es dormir. Si alguien leyó el libro de David Plouffe, que cuenta después del triunfo de Obama, que lo único que quería era subirse a un avión e irse a su casa a dormir, darle un beso a su hija y volver a su casa. Entonces, ese agotamiento mental que vos te estás preparando y decís, tal día termina, es como correr una maratón. Llegaste a cruzar la cinta y te dicen, no, ahora te tocan 3 millas más. No das más, ¿no? Bueno, entonces esa es la primera. La segunda, prepararse en términos legales para dar la batalla, los términos jurídicos, la movilización de la gente, tenerla preparada y movilizada con responsabilidad, ¿no? Con responsabilidad, porque el líder en ese que está defendiendo sus votos tiene la responsabilidad de indicar y guiar hacia dónde va a movilizar a su gente.
Y en última, y quizás esta es la más preocupante de todos, prepararnos para un gobierno de doble comando o una transición de doble comando hasta que se defina esta situación. Quizás es muy pesimista, ojalá no se llegue a esto, pero me parece que hay algunas lecciones de las transiciones que hemos hecho en América Latina que nos hacen por lo menos anticipar algunos escenarios que no van a ser tan normales como antes en Estados Unidos. Creo que eso era lo último que tenía yo para decir. Con eso cierro y le paso la palabra a mis compañeros para que nos comenten más de la elección. Bueno, agradecemos a Ana Iparraguirre, pero aquí hay que aplicar lo que ella nos decía. No es que llegó al final ya de la meta, que terminamos, no. Aquí vienen 3 millas más cuando vengan las preguntas y respuestas de una sesión de intercambio después de este interesante abrebocas que hemos tenido. Entonces vamos a escuchar la segunda intervención de la tarde-noche de hoy, que es de Giovanni Vicente Romero. Giovanni Vicente Romero es politólogo, es abogado, es docente universitario, es columnista de CNN, de Infobae, y además su artículo de opinión está reflejado en diversas publicaciones también alrededor del mundo, del continente y del mundo. Tiene estudios de maestría, entre otras áreas, en comunicación política y gobernanza en la Universidad de George Washington, pero tiene también estudios de criminología, y los de criminología son en la Universidad de Murcia, y en técnicas modernas de administración pública en la Universidad de Cádiz. Además de eso, Giovanni Vicente Romero es fundador del Centro de Políticas Públicas, Desarrollo y Liderazgo, y en el año 2020 fue galardonado con el Premio Nacional de la Juventud en la República Dominicana. Así que queda usted en el uso de la palabra, Giovanni Vicente Romero. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar acá. Muchísimas gracias, Luis Daniel, por la gran introducción que me has dado, muy cálida. Es un honor estar aquí compartiendo este espacio con compañeros y con colegas tan valiosos como Ana y mi amigo Ricardo, que no solo es mi amigo, sino un gran colega, un gran profesor y evidentemente también un gran profesional. Así que el honrado soy yo. Voy a ponerme esto para poder escuchar mejor, que ustedes me puedan escuchar mucho mejor a mí. Todas las personas que nos escuchan, que nos siguen desde las diferentes partes. Un poquito más bajito se te escucha. Perdimos algo de audio, Giovanni Vicente. Ponle fuerza, sí. Me escuchan mucho mejor ahora, ¿no? Ahí va, mucho mejor. Fantástico. Un millón de gracias por avisarme. Quiero darle un gran saludo a las personas que nos siguen en todas las partes de América Latina y evidentemente Estados Unidos. Es un gran placer. Yo pienso que ahora mismo me ha tocado la oportunidad probablemente de hacer mis comentarios, mi opinión sobre el escenario político que se está viviendo en los Estados Unidos. Yo no he traído una presentación, he venido pero me he disfrutado bastante la de Ana, ha sido una presentación bastante, diría yo, puntera, muy profunda. Y he traído algunos comentarios que tengo presente, ¿no? Para el momento histórico que se está viviendo en los Estados Unidos en este momento, de cara a las elecciones del 3 de noviembre de este año. Y es en ese mismo tenor que quiero empezar destacando, obviamente, este escenario que estamos viendo aquí, que es la diferencia entre Donald Trump y Joe Biden. Se achica, esta diferencia se está achicando, se está reduciendo. Y bueno, Joe Biden, tenemos que decir que sigue teniendo la delantera en todas las encuestas, pero la diferencia se cierra. Y eso lo hemos visto especialmente después del fin de la convención republicana que vimos hace un poco más de una semana. Entonces, algo interesante es que hace apenas unos días una encuesta muy interesante, muy, diría yo, que arroja datos bastante importantes, elaborada por el grupo de comunicaciones de Reuters y la compañía Ipsos, coloca al ex vicepresidente de los Estados Unidos y candidato del Partido Demócrata con un 47% frente a un 40% del presidente Donald Trump entre los votantes registrados. Esta encuesta básicamente fue realizada de manera parcial durante la convención demócrata y de la misma forma durante la convención republicana, recogiendo un poco esta fotografía de la realidad, ¿no? Del momento en que se vive. Pero sí, cuando nosotros vemos estos datos y luego analizamos cómo las encuestas se están comportando entre los diferentes estados, es decir, cuando lo vemos estado por estado, la situación tiende a ser aún mucho más pareja. Es importante que yo mencione esto.
Por ejemplo, recientemente, como mencionaba Ana, se dio a conocer un estudio realizado en el estado de Pensilvania. Aquí entonces la diferencia entre estos dos candidatos se reduce mucho más y estamos hablando entonces de una diferencia de 4 puntos porcentuales. Es decir, que el presidente está retomando otra vez, está tomando un poco, ¿no?, de ventaja en el camino hasta llegar a su meta, que es superar al ex vicepresidente Biden. Y esto es súper interesante porque se produce después de la celebración de la convención republicana que, dicho sea de paso, suscitó muchísimas críticas en virtud de algo que también Ana mencionaba, que es el uso y derroche de los recursos públicos para las campañas. Bueno, la sede de este discurso de cierre fue precisamente una de las instituciones más respetadas y veneradas por los estadounidenses, la Casa Blanca. Y bueno, la crítica al final, por lo visto, no tuvo un efecto tan fuerte, y en esto tengo que darle la razón a la expositora que me antecede, porque el presidente entonces ha venido acercándose al vicepresidente a partir de ese momento. Y bueno, la ventaja del candidato demócrata en el promedio de todas las encuestas ha sido consistente, y la mayoría de las encuestas, a excepción, diría, de la que yo he mencionado en el pasado, lo tienen con más de un 50% de los votos, algo que es sumamente interesante, sumamente sorprendente, y uno de los aspectos más, diría yo, sorprendentes aquí precisamente es que durante este proceso se verá obviamente cómo se repite la historia del 2016 entre la contienda del presidente Trump, que en ese momento era candidato, y la candidata Hillary Clinton, que estaba aspirando también a la posición, y obviamente ella terminó perdiendo. Él ganó, por supuesto, el colegio electoral. Entonces, luego de ver ese resultado del 2016, la población no está convencida de un todo acerca de las encuestas, y eso yo tengo que mencionarlo. Las encuestas que muestran a Biden con una ventaja cómoda por delante, la población todavía no tiene esa seguridad, ¿no?, esa certeza de que ese podría ser el resultado final. Y por tanto, la experiencia reciente nos dice que muchas de esas personas piensan incluso que el presidente Trump va a ganar, porque ya lo han visto en el 2016, que es el pasado reciente, pero cuando nosotros nos vamos un poco a la historia de los Estados Unidos, es importante tener este contexto para ver dónde nos encontramos en el presente y cuál será el escenario que tenemos que anticipar en el futuro. Vemos que en el pasado, en 5 ocasiones, se ha ganado el voto popular y no se ha ganado el voto electoral, y por tanto el que ha ganado el voto popular no ha terminado quedándose con el despacho oval. Bueno, eso pasó en el 1824, quizás con uno de los presidentes más conocidos de ese periodo, que fue Andrew Jackson, pero también pasó en ese mismo siglo 2 veces más. Pasó con Tilden y pasó con Grover Cleveland. Entonces, luego, 100 años después, o más de 100 años después, se repite otra vez la historia. Una persona gana el voto popular y no gana el voto electoral. Estamos hablando del año 2000, Al Gore, vicepresidente del presidente Clinton. Y bueno, ya habíamos mencionado en la exposición anterior por qué no se continuó con la lucha reclamando esa victoria. Pero la realidad es que ese es el sistema norteamericano, ese es el sistema electoral de los Estados Unidos. No hay mucho que podamos hacer al respecto, no se puede cambiar, por lo menos no lo vislumbro, no lo veo en el futuro cercano, porque ya en estas 5 ocasiones que he mencionado en el pasado que ha sucedido eso, siempre se ha hablado de un cambio, y eso, bueno, no queda porque es una constitución bastante rígida. Entonces, yo te puedo decir a ti que esto se repite nuevamente 16 años después de Al Gore con Hillary Clinton en el 2016. Esto me da una impresión a mí de que aquí estaríamos hablando otra vez de la gran importancia que va a tener el colegio electoral. Y muchas de las personas que nos están siguiendo, que nos están escuchando en este momento, saben sin lugar a dudas que el sistema norteamericano electoral es sumamente único y sumamente complejo. Es decir, tienen una noción muy general de lo que es el colegio electoral, pero probablemente hay algunos aspectos más profundos que tenemos que mencionar. Y lo importante que tenemos que saber en esta ocasión es que en Estados Unidos realmente, cuando tú votas, no estás votando, no es una elección directa. Es decir, en este país, que es la casa de la democracia, podríamos decir que cuando una persona vota, cuando los ciudadanos norteamericanos votan, realmente no están votando por el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos. Están votando real y efectivamente por unos electores que han sido seleccionados, que son comisarios, que han sido seleccionados, y estas personas entonces están obviamente inclinadas por un candidato en particular que ya se conoce, y son ellos los que
los que en representación de toda la ciudadanía emiten ese voto. Entonces eso es lo que se llama el colegio electoral. Se necesitan 538 votos electorales para poder ganar, para tener una elección, y de esos 538 se requieren 270 para declararse ganador. Y ese es un problema porque Estados Unidos, bueno, hay estados que son estados que aquí le llaman en inglés swing states, que en español podría ser como estados batalla, estados bisagra, que son aquellos donde hay una división del voto bastante relativa, bastante cercana, y por tanto, estos estados pueden fluctuar y pueden decidir una elección. Y en este caso, bueno, estos electores están distribuidos de una manera, diría yo, muy única, porque podríamos ir, por ejemplo, de Washington, D.C., que es la ciudad desde donde les estoy hablando a ustedes en este momento, una ciudad que realmente no es un estado, sino que es el distrito de los Estados Unidos, la capital, y no tiene representación en el Congreso de los Estados Unidos. Tiene representación hasta cierto punto, tiene voz, pero no tiene voto, y solo tiene 3 electores de esos 538 electores que le he mencionado, pero podemos ir de una ciudad con 3 electores a un estado como California, que tiene 50 electores, por obviamente esa gran capacidad territorial y esa capacidad poblacional que tiene, porque estos electores van a marcar la diferencia. Recuerden, no es el voto popular, es el voto electoral. Van a marcar la diferencia. Estos electores son el resultado de una combinación del total de los senadores y las delegaciones de la Cámara de Representantes en cada estado. Es decir, California, que tiene una población muy grande, bueno, tiene muchos electores porque tiene muchos representantes a la Cámara, ¿no? A la Cámara Baja. Y eso va a suceder. Y hay estados, por ejemplo, que tú puedes tener la certeza que la tradición tiene un peso específico bastante fuerte, y podemos ver Florida, que tradicionalmente a los republicanos no le va mal. Podemos ver Arkansas, que tradicionalmente a los republicanos no le va mal. Y en ese mismo orden también podemos ver California, que a los demócratas no le va mal. Entonces, Washington, D.C. también se sitúa en ese umbral de los demócratas que tienen mayor influencia. Y yo pienso que hay estados, por ejemplo, como Wisconsin, que tiene solo 10 electores, pero sin lugar a dudas es muy probable que sea un estado bisagra, un estado batalla en esta ocasión. En ese mismo orden vamos a ver cómo estas cosas se están dando. Y es importante que se sepa, como yo he dicho anteriormente, no puedo cometer el error de decir que Donald Trump está derrotado, porque la verdad es que lo hemos visto todo y todo es posible. Es decir, la suerte está echada. No podemos dar a Joe Biden por ganador con total certeza y seguridad. De hecho, en este momento él se encuentra saliendo de su casa porque quiere asegurar esa ventaja que tiene frente a Donald Trump. Es decir, si él no sale a las calles y aprovecha este momento que tiene y pueda quizás ponerle un candado a esa brecha entre él y Donald Trump, es muy probable que se dé un resultado parecido a lo que pasó en el 2016 si aprendemos de esa experiencia. Y bueno, es interesante que incluso en esta ocasión podría darse una diferencia mucho más grande, porque recordemos que Hillary Clinton ganó el voto popular con un 48% y Donald Trump sacó un 46%. Sin embargo, por ganar el colegio electoral, fue presidente de los Estados Unidos. Es muy probable que él pierda en esta ocasión el voto popular, y de todos modos tenga una diferencia mucho más amplia que la que tuvo con Hillary en cuanto al voto electoral, porque muchas cosas están en juego ahora mismo. Y bueno, un detalle bastante interesante es que está en un escenario totalmente diferente, nunca antes visto. Tiene aquí un elemento muy importante que es la pandemia. Dependerá de cómo se maneje la pandemia para que tenga un resultado positivo él en la administración que está en su gestión de este problema sanitario que se traduce a un problema económico. Y bueno, la pandemia ha venido a cambiar la temática de cuáles son los temas que están sobre el tapete en los Estados Unidos y cuáles son los principales aspectos que causan prioridad en los norteamericanos. Ya no podemos hablar de inmigración, ya no podemos hablar incluso de política exterior, ya no podemos hablar además, diría yo, de comercio. ¿Por qué? Porque en este momento hay dos temas que son los que ocupan la agenda pública, que es hablar de salud pública y en ese mismo orden también hablar de la recuperación económica. Entonces, es muy probable que esto tenga un gran peso específico, pero al mismo tiempo hay un elemento bastante interesante que se añade. El vicepresidente Joe Biden, que está aspirando a la presidencia de los Estados Unidos, ha traído un ingrediente que nadie esperaba. Bueno, sabíamos que iba a venir con una mujer, pero en este caso vino con una mujer afroamericana, la senadora Kamala Harris, y esta senadora
trae, diría yo, viene siendo una arma que tiene dos efectos fundamentales. El primero, desde mi óptica, es mi opinión muy personal, bueno, es una mujer que representa la comunidad afroamericana, y en ese mismo modo está entonces apelando a las bases de Obama, que fue el primer presidente negro, pero es mujer, y entonces está apelando a las bases de Hillary Clinton, y también, como es una persona que tiene mucho apoyo dentro del grupo de los jóvenes profesionales y las mujeres profesionales, está también apelando a esas mujeres profesionales que no creyeron en Hillary Clinton. Entonces, básicamente está teniendo una carta en este juego de póker que puede tener efectos positivos en dos vertientes. Es interesante. Bueno, ella podría ser, diría yo, la mujer más cerca, la que haya llegado más cerca del despacho oval, por una razón muy simple. Bueno, dirías, pero Hillary Clinton fue ya candidata, estuvo más cerca. No, la realidad es que este candidato Joe Biden tiene posibilidades serias de llegar a la Casa Blanca, y él ya es una persona que se encuentra en una edad bastante avanzada. Yo no pensaría que él se va a reelegir en caso de ganar las elecciones y tener 4 años. En 4 años muchas cosas pueden pasar, y no quiero ser fatalista con esto, simplemente quiero hablar de que puede ser un caso fortuito. Él tiene en este momento 77 años. El presidente más viejo de mayor edad en ser electo fue Ronald Reagan, y fue en su reelección, tenía 73 años. Donald Trump ahora mismo tiene 74. Es decir, que si se reelige Donald Trump, va a ser el que llegue a la presidencia con más edad. Entonces, en este caso, Joe Biden, 77, 4 años, tendría 81 para reelegirse. Esta señora puede ser, como mencionaba mi antecesora, la candidata para el 2024, precisamente por la edad del candidato o por cualquier cosa no deseada que pueda suceder. Hemos visto que ya en la historia 8 presidentes de los Estados Unidos han muerto, y no queremos obviamente que esto suceda, tampoco quiero sonar un poco exagerado, durante sus funciones. Obviamente, uno de los casos más notorios y que conocemos más es Abraham Lincoln, y también el caso de Kennedy, precisamente porque fueron producto de un magnicidio y ese tipo de cosas. Entonces, yo pienso que el presidente tiene serias posibilidades de reelegirse, porque lo hemos visto en la historia norteamericana. 13 presidentes han tenido 2 periodos en el gobierno, 2 periodos, 13 presidentes. De esto incluso hubo uno que tuvo más de 2, tuvo 4, que fue Franklin Delano Roosevelt. Y esta persona obviamente tuvo este privilegio, estos beneficios, mucho antes de que se haya declarado o que se haya emitido la 22ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que esta ya estaba limitando esos periodos, esos términos. Entonces yo pienso, desde mi óptica, ya con esto voy a tratar de concluir, que aquí las cartas están echadas. Podríamos decir que no solo tenemos la posibilidad de tener un gobierno que tendría como compañera de fórmula en su ticket a la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos, y probablemente de manera potencial en el futuro la primera mujer negra en un lapso de menos de 8 años, cuando Obama dejó en el 2016 una persona de esa comunidad. Pero al mismo tiempo podríamos tener a Donald Trump, porque sabemos que hay una larga tradición de reelección en los Estados Unidos, donde la mayoría de los presidentes han ganado básicamente con bastante comodidad su reelección, algunos no tanto. Y bueno, en la historia reciente nos vamos a Jimmy Carter, que fue probablemente el caso más conocido de aquellos que no ganaron la reelección, y fue precisamente por el mal manejo de su política exterior, específicamente la crisis de los rehenes en 1980 en Teherán, Irán. Y eso pasó, y eso le pasó a él factura, y probablemente no le pasó factura al presidente Reagan, que vino después de él, mucho más después de él, su caso de Irán Contra. Pero la realidad es que estos temas son sumamente importantes tenerlo en mente, y bueno, solo algunas personas, en el caso, por ejemplo, del presidente Gerald Ford, que perdió la reelección, pero técnicamente no fue una reelección porque él no había sido electo ni para presidente ni para vicepresidente, sino que él accedió al cargo de vicepresidente porque el vicepresidente Spiro Agnew había renunciado, luego renuncia el presidente Richard Nixon, y entonces él llega de manera sorpresiva a la presidencia. Cuando él trata de reelegirse ya por cuenta propia, por su propio crédito, pierde. Entonces esos son los casos más, diría yo, los casos más recientes. Cuando tú te vas al 1992, cuando llega Bill Clinton,
él se reelige luego, llega hasta el 2000, pero luego George Bush, hijo, también se reelige y llega hasta el 2008. Obama también se reelige y llega hasta el 2016. Entonces, no podemos nosotros descartar que Donald Trump se reelija a pesar de esa ventaja muy clara que en las encuestas se ve en el caso de Biden. Y cuando tú analizas, aquí hay un gran problema. ¿Por qué? Estados Unidos, que es considerada la cuna de la democracia, por lo menos por los últimos 200 años, y bueno, sus instituciones son fuertes, tienen esa reputación, y te das cuenta que el presidente ha venido denunciando por varios meses de un posible fraude. Eso en política y específicamente en la retórica se puede considerar o se puede catalogar como una anticipación o un adelanto a una narrativa para reclamar una victoria antes de que se cuenten los votos. Y es precisamente el problema porque estamos viendo que el sistema de correo postal va a jugar un rol de primer orden protagónico en estas elecciones, más que nunca. ¿Por qué? Porque el presidente ahora mismo, obviamente, y bueno, las elecciones en general necesitan depender de este sistema porque hay una pandemia, porque la gente tiene miedo de salir a las calles, porque la gente está ahora mismo en cuarentena, está aislada en sus casas y necesitan confiar en un sistema que siempre ha sido sólido, que siempre ha tenido confianza, que siempre ha tenido credibilidad, como el sistema del correo postal, el sistema también del voto anticipado, que se hace también a través del correo postal. Y bueno, el presidente obviamente ha tratado de quitarle un poco de respeto, un poco de institucionalidad a esta organización, porque sin lugar a dudas él ha venido rechazando cualquier propuesta de los demócratas para poner mayor cantidad de fondos a este sistema de correos que necesita una gran logística para ese día. Y bueno, ya él está incluso ofertando que para el día 1 de noviembre se va a realizar una distribución masiva de una vacuna contra el COVID. Y yo lo veo, y muchos colegas lo ven de esa manera, y me imagino que otros también podrán coincidir, como una carta bajo el brazo que él está lanzando a la mesa del póker para lograr dividendos, créditos políticos, porque ahora mismo, ¿qué es lo que la gente necesita? La gente necesita seguridad, confianza y certeza cuando sale a la calle, y eso es lo que él está vendiendo con una vacuna que todavía no existe, que ya se la ha prometido a través de una carta a todos los gobernadores para que preparen la logística. Entonces, las personas con esto ganarían el derecho a la libertad de salir a las calles sintiéndose que están seguros, que ningún virus va a atacarles, que están inmunes. Y bueno, esto sin duda alguna no tiene ningún tipo de asidero ni técnico ni lógico en el sentido de la implementación, porque puede incluso entorpecer la logística de las elecciones mismas, que serían 2 días después, el 3 de noviembre, cuando tienes ante ti lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que no se prevé la distribución de una vacuna hasta mediados del 2021. Entonces te das cuenta que ahora mismo todo puede suceder y estamos viendo esto como que si estamos viviendo los días finales. Muchísimas gracias. Bueno, Giovanni Vicente Romero, las cartas están echadas en esta mesa de póker político que seguiremos descubriendo cuando hagamos el intercambio y recibamos las preguntas que nuestra audiencia haga a través de las distintas redes. Y vamos a escuchar ahora a Ricardo Amado Castillo. Ricardo Amado Castillo es asesor de candidatos, asesor de partidos y de gobiernos en distintos países, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en México y en la República Dominicana. Además de eso, ha trabajado en equipos de campaña, desde instancias municipales hasta posiciones de campañas presidenciales. Es socio fundador de la firma Via Consulting, que es una firma especializada en movilización digital, que tiene además su sede en Washington, en Buenos Aires y en la Ciudad de México. Además de eso, tiene experiencia a nivel profesoral, es docente de la maestría en comunicación política y gobernanza de la Universidad George Washington y además docente de la Universidad Católica de Argentina, de la Universidad Panamericana en México, de la Universidad Columbia de Paraguay y de la Universidad Camilo José Cela en España. Escuchamos entonces a Ricardo Amado Castillo. Gracias Luis, gracias Claudio y gracias de nuevo Ana y Giovanni. Y gracias por supuesto a todos los que nos escuchan. Ojalá que haya muchas preguntas para que esto se ponga aún más interesante. Yo también quiero compartir unas ideas muy rápidas.
y también quiero... a ver. Sí se ve, ¿verdad, Claudio? ¿Claudio? Sí, gracias. Sí, se ve perfecto. Y bueno, y también quiero insistir en que ojalá que compartan también comentarios, preguntas por redes sociales, en las de ALCAP, por supuesto, y que de ahí ojalá tengamos muchas preguntas. Bueno, vamos muy rápidamente para de verdad darle tiempo a las preguntas. Miren, algo ya dijeron, por supuesto, los colegas. Las convenciones, no quiero generalizar, por supuesto, las estrategias cambian, pero hay objetivos comunes cada 4 años, ¿verdad? Hay un objetivo de terminar hay una audiencia, que es la primera, que son tus bases, tus militantes, tus simpatizantes, a los cuales quieres compartir una línea, quieres darle un mensaje de seguridad, quieres darle un mensaje de factibilidad, quieres darle un mensaje de fuerza, y ese es el primer objetivo. El segundo objetivo, en algunas convenciones más que otras, es dar señales de unidad. Ahí habría que poner un matiz sobre la mesa. Pues los demócratas, aunque sea una convención digital y la otra era presencial, lo logran esta vez con mucha más claridad, producto de que la verdad es que entre Bernie Sanders y Hillary ya había una animadversidad personal, ¿verdad? A Bernie se le había metido en la cabeza de que la campaña de Clinton no había sido, y el Partido Demócrata no habían sido justos con él, y ya después de ahí era muy difícil resolver ese divorcio. Entonces, hay también intención de mostrar esa unidad. Hay una intención también de humanizar a los candidatos tanto como se pueda, pues lo vimos mucho más claramente en Biden, también lo vimos un poco en Trump, ¿verdad? Bueno, por un lado lo presentó su hija, por otro lado lo vimos haciendo cosas diferentes, ¿verdad? Nacionalizando inmigrantes, escuchando personas que él había traído de otros países gracias a sus negociaciones con regímenes totalitarios. Lo vimos en otro rol, ¿verdad? Hay un intento, sin exagerar, pero había un intento. Y sobre todo, algo ya dijo Ana, hay un intento claro, ¿verdad? Es como el momento, después vienen los meses finales, de definir el dilema, ¿verdad? Yo lo voy a llamar los términos del debate. Y en ese sentido, esto es lo que yo leo de lo que intentó la campaña de Biden, ¿verdad? Una campaña donde esa empatía, pues trataban de decir muchas veces de que era un buen tipo, de que era un buen hombre, de que era un hombre sensible, de que era un hombre decente, es la palabra que yo preferiría señalar, contra un hombre errático, contra un hombre inhumano casi, contra un hombre incapaz de solidarizarse con lo que está pasando. Ahí parecido, pues bueno, un hombre empático versus un hombre insensible. Mucho más importante en términos electorales es el contraste entre unidad versus división, porque entonces ya hay un dilema que es la invitación casi al voto, ¿verdad? Podemos votar o por unidad o por división. Y también los demócratas, es imposible en estas convenciones no hablar del adversario. Además, el adversario es lo que más motiva, no nos engañemos, el miedo a que gane el otro. Entonces, el dilema que también presentan los demócratas es, bueno, es certidumbre, un hombre que puede generar calma, versus el caos permanente al cual nos ha traído y nos va a seguir trayendo y empeorando Donald Trump. Del otro lado, tenemos a un Trump que, aunque no lo dijo tantas veces, me parece que el más fuerte de todos los contrastes es el de fuerte versus débil. Porque, aunque después voy a alertar sobre una preocupación que tengo con tantos ataques diferentes, en débil se pueden sintetizar los 3 ataques más importantes de Trump, ¿verdad? Débil con los extranjeros, débil con China, débil con la izquierda radical, ¿verdad? Y débil con el crimen en este momento y con la situación. Entonces ahí hay una palabra que el trumpismo no ha usado demasiado, ha intentado otras, ¿verdad? Que si Sleepy Joe, dormilón, que si está en el sótano, que si títere, marioneta, ha intentado muchas, no le ha sido tan fácil como lo hacía con Hillary, ¿verdad? Que desde el principio le dijeron crooked, pero esto de débil me parece que puede ser un tema diferente. En la campaña de Trump, pues también hablaron, digamos, de libertad versus miedo, ¿verdad? De prosperidad versus socialismo. También advierto de una vez, y a lo largo de mi presentación voy a ir comentando muchas dudas que tengo. De hecho, cierro con 5 dudas. Tengo muchas dudas sobre este tema del socialismo, porque fuera de Florida, sobre todo cuando ponen expositores a hablar en español, a hablar de Fidel y a hablar de Cuba,
Yo estoy convencido de que esto no tiene ningún efecto importante ni en Nevada, ni en Arizona, ni en Texas, ni en ningún lado fuera de Florida, para hacer el resumen de una vez, ¿verdad? Pero ellos insisten con esto como que si fuera un caballo ganador, y no estoy tan seguro. Y luego el último contraste es este de ley y orden versus anarquía, ¿verdad? Donde Trump, por supuesto, es el hombre de ley y orden. Entonces, tratemos de pensar qué es lo que quiere lograr cada candidato, qué es lo que quiere posicionar en el fondo. Biden, en realidad su campaña intenta posicionar, miren, el responsable del desastre del coronavirus, y este era su examen más importante como presidente, es Donald Trump. Y por eso, de 9 de 10 spots de ataque de Biden son sobre el coronavirus, sobre la gestión del presidente del coronavirus. La campaña de Biden necesita que los norteamericanos piensen en el coronavirus y piensen que Trump lo hizo mal y piensen que las cosas han salido mucho peor gracias a Trump. Trump, por otro lado, intenta otra cosa. Trump intenta decirnos, solo yo puedo hacer grande América de nuevo. Esto es un accidente inesperado, es un virus chino, y yo soy el único que puede volver a hacer América grande de nuevo. Todos saben cómo estaban las cosas en febrero, según él estaban todas perfectas, todo de maravilla, todo era impecable, y bueno, y yo solamente soy el que puede regresarnos a ese estado ideal de las cosas. Yo soy de la idea de que a veces cuando hablamos de estrategia hablamos de muchas cosas, y una de las aristas más importantes para mí la resumo con esta frase: la estrategia es la agenda. La estrategia pasa por ser capaces de definir la agenda. Y aunque es verdad de que no, Ana mencionó esto, de que no hay una evidencia de que haya habido ningún repunte significativo, al menos hasta ahorita, con las encuestas que hemos visto hasta ahora, es un hecho de que estamos hablando, después de la convención, un poco más de lo que Trump quiere, ¿verdad? Y mi lectura es que si seguíamos y seguimos hablando únicamente del COVID, a mí no me encanta, no me parece correcto estar hablando de pronósticos, esto está abierto, por supuesto, pero me parece que esos son términos del debate ganadores para Biden y perdedores para Trump. Si en cambio Trump es capaz de cambiar el debate y la conversación pública, bueno, ya ahí tendremos que ver qué es lo que pasa. Y es un poco lo que estamos viendo, porque después de esto estamos hablando de Kenosha, Wisconsin, estamos hablando de otros temas, estamos hablando un poco más de ley y orden, así que, bueno, veamos un poco, ¿no? Yo quisiera, si yo solamente hubiese tenido 15 segundos, yo diría, esto es una campaña sobre Trump. Gana Trump o pierde Trump. Y los demás son actores secundarios, aunque parezca mentira. Más que en ninguna otra campaña. De hecho, el Pew Research Center, un centro de investigación muy respetable, porque además nadie duda de sus intenciones en Estados Unidos, le preguntaba a los votantes de Biden, ¿y ustedes por qué quieren votar por Biden? Bueno, y 56% decía, porque no es Trump. En un acto de sinceridad absoluta, porque no es Trump. Y eso realmente es lo que motiva a los demócratas. Así que esta elección la gana Trump o la pierde Trump, pero la gana o la pierde a su manera. Él no se va a mover al centro, no va a cambiar sus posiciones, no va a dejar de polarizar, no va a dejar de dividir, para mi gusto, y él encuentra que ahí es donde, bueno, donde tiene que hacer su campaña, y él hace esto así. Esto fue un poco lo que vimos en el 2016, ¿verdad? Una narrativa, yo pienso que impecable, muy sencilla, en la cual Trump nos hablaba, bueno, de que había una gran amenaza que era perder el sueño americano, que él podía hacer América grande de nuevo y recuperar nuestro espíritu y nuestros valores, que las víctimas eran los trabajadores, que los villanos eran México y Washington y que había que hacer un muro. Pongo esto a colación porque yo hoy no encuentro una narrativa tan clara de parte del trumpismo y pienso, y esa es otra de mis dudas, en los villanos del trumpismo ahora son, bueno, seguimos con México, por supuesto, porque él tiene que hablar igual del muro una vez por semana, sigue siendo Washington, pero también ahora es Obama, el FBI, la Organización Mundial de la Salud, los gobernadores que no quieren colaborar con él, cualquier cantidad de cosas, y yo pienso que esa narrativa, por un lado, es confusa, y por otro lado, es incorrecta para un momento de tanta falta de calma. No podemos olvidarnos, miren, que en cualquier elección uno tiene que intentar entender cualitativamente qué es lo que siente el electorado. Y yo los invito a que hagan un ejercicio, tanto en Estados Unidos como en cualquier parte. ¿Qué siente la gente en momentos de coronavirus? Bueno, la palabra que yo escojo, y es mi hipótesis, es angustia, porque no es solamente económica o sanitaria. Miren, yo recibo correos todos los días de las escuelas de mis hijos, que si sí van a abrir la escuela, no van a abrir la escuela, van a abrir 2 días, van a abrir 3 días. Estamos todos los días expuestos
a una incertidumbre brutal. ¿Van a abrir la economía? ¿No van a abrir la economía? ¿Van a abrir el trabajo? ¿Vuelvo a dar clases en la universidad? ¿No doy clases? Es todos los días. Pero más importante que eso, la gente no sabe si van a recibir un segundo cheque. Y cuando ven a un presidente, esta es parte de mi hipótesis, peleando con tanta gente y con tantos flancos de batalla, a un grupo de votantes dicen, no estamos para esto. Entonces, hay votantes que votan, esto los norteamericanos usan dos expresiones, policy or process. Hay personas que votan por las ideas, por las propuestas, por la ideología, por lo que representa cada candidato, y hay otras personas que votan por el estilo, y el estilo es cada vez más importante cada día, y el estilo termina siendo fondo. Y esa polarización puede pasarle cierta factura al presidente. Entonces, yo creo que no estamos en el 2016, me sumo, por supuesto, y también lo retuiteo y lo comparto, de que no hay nada definido, pero no estoy seguro de que tenga el mismo efecto en lo políticamente incorrecto que le fue tan rentable al presidente Trump en el 2016. Porque, repito, hay que ponerse en los zapatos del que está esperando el cheque, del que todavía no sabe si le van a ayudar a pagar la renta, del que no sabe si lo van a ayudar a pagar la hipoteca. Y ve al presidente cada mañana peleando y dice, Dios mío, por favor, ¿por qué antes de pelear no me cuentas un poco si me vas a ayudar a pagar la hipoteca o algo por el estilo, ¿no? Aquí tengo mis 5 dudas y de verdad, por favor, les ruego que manden preguntas y ojalá, y estas dudas son para Ana, un poco para Giovanni, para todos. La primera duda son los debates. Entonces, yo escucho 9 de 10 personas que escucho me dicen, bueno, si van a los debates, Trump se lo come vivo. Pues no estoy muy seguro, porque Biden pues no ha llegado a donde ha llegado por tonto, ¿verdad? No ha llegado a donde ha llegado porque no sepa tampoco manejar estas cosas. Y también vuelvo a mi hipótesis del estado de ánimo que tenemos. Yo pienso que Trump también puede quedar como elefante en cristalería, ¿verdad? Trump puede quedar es una expresión, ¿de acuerdo? Puede quedar como un bestia fuera de lugar. Y la gente puede quedarse diciendo, miren, este señor está desesperado, ¿no? Entonces, los demócratas algo tendrán que aprender de lo que pasó con Hillary. Yo no quiero especular, yo estoy asumiendo que hay debates, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tengo mis dudas y no estoy tan seguro de que Trump tenga todo ganado. Mi segunda duda me fascina esta duda, porque Trump es un mago, ¿verdad? Trump culpa a los demócratas de la violencia, pero él es el presidente. Y yo me pregunto hasta cuándo dura esto, ¿verdad? De que él culpe a los otros y en algún momento una parte importante de la opinión pública no diga, pero espérate un momentito, si tú eres el presidente, tú eres el que debería resolver esto. No es suficiente con que amenaces al gobernador o al alcalde diciéndole que te va a mandar la Guardia Nacional. Entonces, esa es una gran duda, porque esto es lo que viene haciendo en las últimas 2 semanas, ¿verdad? La tercera duda es si de verdad es posible volver a febrero. Esta es mi metáfora. Yo creo que eso es lo que quiere Trump. Trump quiere volver a febrero, ¿verdad? Que en febrero había un escenario más favorable para él para ganar la reelección y él quiere que nos imaginemos que estamos en febrero, ¿verdad? Mira, las cosas estaban bien y llegó el virus chino, pero esto no es culpa mía. Y no estoy muy seguro porque yo utilizo una expresión también en la política, es una metáfora triste que espero que muchos no comprendan, que es el divorcio. Y mucha gente se divorcia irracionalmente, pero después que se divorcia, 1 de 10.000 se devuelve, ¿verdad? Entonces, hay gente que se divorció de Trump después de febrero porque lo lastimó la forma en que el presidente ha manejado la situación. No estoy muy seguro de que es posible volver a febrero. También tengo dudas sobre Biden, ¿verdad? Aunque dije que todo era sobre Trump. No sé si Biden puede ser cambio con más de 40 años en D.C., ¿no? Bueno, en Washington, cerca del poder. Y este es un tema que Trump, por eso en la convención, a los que la escuchamos de cerca, por eso escuchamos 154,000 veces que dijeron que Biden tenía 47 años en Washington, ¿verdad? Eso era como la única orden que le habían dado a todos. Tienes que decir que Biden estuvo 47 años. Bueno, porque Trump quiere, justamente esa es mi última duda, él quiere recuperar el estatus de outsider. Esto no es fácil, pero eso es parte de lo que está intentando Trump, ¿verdad? Volver a decir que él es el outsider luchando contra el status quo, luchando contra el pantano. Yo no sé si la gente va a pensar de que él es el outsider y que no es el status quo. Esas son algunas de mis dudas y de nuevo le agradezco al CAP, a Claudio, por su positiva insistencia, a Luis, y qué lujo estar acá con Ana.
quien sabe que además le tengo mucho aprecio y afecto, y a Giovanni, que además tuve el gusto y una oportunidad de darle clases, y también, por supuesto, le tengo mucho cariño. Bueno, vamos, estas son mis dudas, vamos a ver la de los demás. Bueno, agradecidos con Ricardo Amado Castillo, que plantea dudas. Quienes no pueden dudar son las personas que nos escuchan, para que, o mejor dicho, no duden en preguntar. Aprovechen entonces las redes. Donde no puede haber duda es en dudar. Así que aprovechemos entonces las redes. Mientras Claudio Fernando busca las preguntas, yo hoy empezaría haciéndole una pregunta que podría ser muy dura en términos, bueno, para empezar, nos vamos por allí. El tema de la institucionalidad. Hemos dicho, y en eso han coincidido ustedes, que la realidad estadounidense es que es una elección que evidentemente dará de qué hablar y que va a marcar un antes y un después por todo lo que está en juego. Ahora, algunos dicen que aquí se está retando la democracia estadounidense. ¿Es eso cierto? ¿Puede Trump ir más allá en su campaña? Lo vimos con los actos en la Casa Blanca. ¿O siempre habrá un muro, usando la metáfora de su discurso, que pueda evitar que se convierta Estados Unidos en una experiencia que nunca pensó, un gobierno, no digamos un gobierno bananero, ni mucho menos, pero sí algo donde no existan instituciones lo suficientemente sólidas para detener las apetencias y el personalismo de un hombre? Si quieren, en el mismo orden que pusimos, o prefieren que podríamos dar varias preguntas y ustedes van anotando, deciden ustedes. Ahí no dudamos en que son ustedes los que tienen la última palabra. Giovanni levantó la mano, que arranque él, que seguro tiene la respuesta. Giovanni va como la vanguardia aquí de primero. Adelante, Giovanni. No, Giovanni, el micrófono, activar el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias otra vez. Pienso que has traído una pregunta bastante interesante y de una manera u otra pretendo responder tu pregunta, quizás recogiendo un poco de las dudas de nuestro colega Ricardo, porque me parecen que son sumamente interesantes esas dudas y muy pertinentes al momento en que estamos viviendo. Bueno, tú me preguntas o preguntas en general sobre la institucionalidad. ¿Podría Estados Unidos tener en algún momento un escenario político, democrático, institucional diferente al que ya nos tiene acostumbrados? La respuesta mía podría ser muy sencilla. Yo te digo que no, porque el sistema político en los Estados Unidos está diseñado de manera tal que no se tendrá un dictador alguna vez en los Estados Unidos. ¿Y me explico? Me explico. Lo que quiero decir con esto es que es un sistema que se ha basado mucho, evidentemente, en aquella teoría de Montesquieu sobre la separación de poderes y los pesos y contrapesos. Es decir, que un poder no sea tan fuerte como para aplastar a los otros dos poderes del Estado. Es algo que se ha respetado mucho en Estados Unidos y es algo que tú lo puedes ver por lo menos una vez al año, cada vez que el presidente emite una orden ejecutiva. Esa orden ejecutiva puede ser detenida, no por un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, por cualquier juez de un distrito de los Estados Unidos. Y lo hemos visto ya con el tema migratorio, con aquella famosa orden de restricción y de prohibición de viajes para 7 países del Medio Oriente. Entonces, eso te da a ti una idea de que el sistema está diseñado para que esos pesos y contrapesos existan como una garantía de separación de poderes. Ricardo mencionaba algo muy interesante con relación a su primera duda y si Trump quería volver a hacer ese 2016, llegar a ese contexto del 2016. Y yo te puedo decir que uno de los aspectos más importantes y que más me llaman la atención sobre esa campaña del 2016, hace 4 años, es que una de las estrategias claves de la campaña, del comité de campaña de Trump, fue dejar a Trump ser Trump. Es decir, que él sea el mismo, porque esa receta mágica le estaba dando resultados. Nunca tuvo un matrimonio con la prensa, entonces nunca puede haber un divorcio con la prensa porque ese matrimonio nunca existió. Simplemente esto le ayudó muchísimo con los electores, con el colegio electoral, no con los votos populares o popular, como he dicho anteriormente. Entonces te das cuenta que el presidente Trump, básicamente en esta ocasión, no ha cambiado su narrativa, no ha cambiado su retórica de división, su retórica de polarización, porque está repitiendo exactamente la misma pócima mágica que utilizó hace 4 años.
Entonces, yo entiendo que es interesante ver lo que va a suceder en Estados Unidos, pero falta mucho por ver todavía, apenas 2 meses de las elecciones del 3 de noviembre. Y bueno, vendrán los debates. Y para los debates, que ya ha sido anunciado que el primer debate será en Cleveland el 29 de septiembre de este mes, yo diría que el vicepresidente Biden trae una carpeta de temas bastante sólidas, porque su campaña, su mensaje político, su estrategia se alimenta fundamentalmente de 3 ingredientes, la de Biden, que es primero la pandemia, el COVID-19, en segundo lugar, obviamente, el tema de la economía y sin lugar a dudas también la institucionalidad y todas las quejas, pero más que todo el tema racial. No hemos mencionado en todas estas aportaciones, ¿no? en estos comentarios que hemos hecho, que este contexto político, tanto para Biden como para Trump, les ha sorprendido en un contexto de reclamo o de reivindicación racial que se está llevando a cabo en Estados Unidos, protestas en las calles, y precisamente aquí también es como decía nuestro amigo Ricardo, el presidente culpa a los demócratas de algo que entra dentro de su competencia como presidente, que es el orden público y la respuesta que da a algunos desafíos sociales como estos reclamos que está haciendo la sociedad americana, que no es más que retomar una lucha inconclusa que se trabajó y se peleó por mucho tiempo, especialmente durante el movimiento de los derechos civiles hace más ya de 50 años, con grandes aportes y grandes contribuciones, pero luego nos damos cuenta que no habíamos logrado ese estado de bienestar y ese estado pleno en cuanto a los derechos civiles, y esa bomba le ha estallado al presidente justo ahora que el país está pasando por una crisis no solo sanitaria, sino que también económica. Y aquí también respondo otra de las dudas de Ricardo, que era regresar a ese febrero cuando, después de un impeachment, de un juicio político a inicio de año, en enero, el presidente se encontraba con una economía sólida, en crecimiento, con una tasa de desempleo mucho tan baja como muchísimos años atrás, me parece que tan baja como en los tiempos de la guerra de Vietnam. Y luego entonces en marzo se dispara esa misma tasa, llega a un 16%, que fue algo alarmante, y por eso digo que la campaña política de Biden y por ende los resultados que está reflejando en las encuestas se están alimentando de esos 3 ejes fundamentales, de ese virus chino, como mencionaba Ricardo, en alusión al nombre que le pone el presidente, que llegó de sorpresa, de esa economía que se desplomó y de esas personas que se sienten dejadas atrás, que se sienten discriminadas y que se sienten rechazadas por la sociedad, reclamando un terreno que obviamente de manera ética le corresponde por derecho. Bueno, Ana o Ricardo Amado, ¿quieren completar algo? Ya Claudio tiene por allá algunas preguntas que nos envía la audiencia. Ana, el micrófono. Que creo que ya contestó, pasemos a la próxima, así podemos responder más preguntas. Bueno, Claudio Fernando, adelante. Sí, perfecto. Ahí les quiero transmitir algunas preguntas que nos llegaron también vía WhatsApp de algunos de los miembros de ALCAP. Principalmente le preguntaban a Ana, pero la hacemos extensiva también al resto del panel, si es que quieren, por supuesto, responder. No, era para Ana, Para Ana, bien, perfecto. Respecto del voto por correo, Ana, preguntan qué opinas al respecto, ya que es una institución que es muy fuerte en el marco de las elecciones. Mira, a mí Ricardo nos habló de todas las preguntas que tiene él. Esa es la pregunta que a mí más me desvela, ¿no? Todos los estudios que han hecho muestran que el voto por correo no benefició históricamente a un partido más que otro, que el correo fue capaz de operacionalizarlo, y además que no ha habido fraude electoral a través del voto por correo. Pero nunca en esta dimensión, ¿no? Exacto, y ese era el punto que yo iba a hacer. Nunca se votó por correo en el volumen que se va a votar por correo en esta elección. Y eso creo que nos obliga a todos a cuestionar todos los presupuestos con los cuales hemos analizado el voto por correo a este momento.
además de eso, con un presidente que evidentemente le está echando leña al fuego para que el sistema colapse lo más posible, recortando recursos del correo, fogoneando a la gente a que cometa incluso fraude electoral, lo dijo ayer. Entonces, para mí, esa es la pregunta del millón. Y no he encontrado todavía ninguna evidencia de que esta vez vaya a funcionar, porque las condiciones han cambiado tanto, como recién bien lo dijo Ricardo. Así que si miramos para atrás, tendríamos que presuponer que todo tendría que ir bien, pero las condiciones son muy distintas en el volumen de la gente que va a votar por correo, en lo que está diciendo el presidente. Entonces todo eso hace que ese sea quizás para mí el tema más álgido de esta campaña. Yo quiero sumar algo ahí, que es, yo en la convención algo ya vimos, ¿verdad? Como Michelle Obama y otros pues usaron su discurso para movilizar a la gente, para decirle, bueno, si piensas votar, en otras palabras, si piensas votar por correo, vota lo antes posible, y si no, pues bueno, organízate, prepárate, revisa, digamos, los métodos sanitarios sugeridos en tu estado y sal a votar temprano y prepárate, y si hay fila, pues te quedas, ¿verdad? Y yo creo, Ana introdujo una variable fantástica, evaluar cosas que hemos aprendido de nuestros países. Mira, en República Dominicana votaron en la primera semana de julio y no pasó, bueno, al menos no vi ninguna evidencia de que eso hubiese tenido efectos en nuevos contagios de manera sustantiva. Y la gente fue a votar, hizo su fila y se aguantó, ¿verdad? Y algunos a favor del gobierno que perdió y muchos en contra del gobierno y lo hicieron. Entonces, yo me espero, sobre esa pregunta de Ana, me espero una campaña más agresiva en las próximas semanas, especialmente del Partido Demócrata, que es el afectado en cuanto a que el presidente está insinuando que ellos quieren hacer trampa, de que, mira, salgamos a votar, y si vas a votar por correo, pues hazlo a tiempo, hazlo rápido para que no haya problema, ¿verdad? Pero en efecto es una gran interrogante. Hay más preguntas de la audiencia, Claudio. Lánzanos varias, hermano, anda. Dale, ahí les tiro otra pregunta que es de Alejandro Tulio, de acá de Argentina, que es un experto en administración electoral, seguramente lo conocen, Alejandro. Él plantea lo siguiente, dice si no fue una excesiva presencia de familiares y cargos de gobierno en la RNC, sin perjuicio de las violaciones de la Hatch Act, yo creo que solo fideliza la propia clientela. Luego hay otra pregunta para que aquel que las quiera ir agendando, dice, ¿qué otra bandera aparte de la migración y el manejo de la pandemia pudo haber tomado Biden a favor de él para pegarle a Trump? ¿Se la leo de nuevo? Bueno, yo pienso que la última ya le he respondido, por lo menos desde mi óptica. Sería bueno saber qué piensa Ana o qué piensa el amigo Ricardo, pero entiendo que no solo inmigración, pienso que más que todo COVID, el tema económico y el tema racial son los aspectos más importantes de los cuales se ha alimentado la campaña de Biden. Mira, yo promoví la idea de respuestas cortas. Muchos familiares, sí, pero no importa. Trump tiene secuestrado al partido. La verdad es que hay muchos senadores importantes, muchos gobernadores importantes que no estaban invitados. No importa, no tiene el efecto que hubiésemos visto hace otros años. Y todo es sobre Trump. Así que los actores secundarios, en todo caso, están los que ya conocemos, y esos hubiesen sido actores ya de reparto, y lo digo desde el respeto. Y lo mismo con la segunda pregunta. Mi visión es, sí, pandemia, economía, el tema racial. También, por supuesto, están las reivindicaciones de los demócratas que juegan a favor y en contra. Esto es un problema para los demócratas. Porque la agenda demócrata, ese es el equilibrio demócrata, ¿verdad? Cuando se ponen muy progresistas, energizan a una parte de sus bases cuando hablan de control de las armas, de aborto, de reforma migratoria, de estos temas, pero al votante más de centro le generan dudas, le generan preguntas, y también le generan preguntas a la gente que dice, mira, yo no tengo ningún problema con ninguno de estos grupos, pero estoy preocupado por otros temas, ¿verdad? Estoy preocupado porque no tengo empleo. Entonces, hay veces que la multidimensionalidad de la agenda demócrata
genera preocupaciones también en una parte del electorado. Ana. Yo agrego una cosa sobre eso que decía Ricardo, y ojalá deberíamos haberlo escuchado a Alejandro, que es una eminencia, que nos podría haber hablado mejor del voto por correo que nosotros. Pero dos cosas. Uno, ¿sirvió para consolidar la base? En parte sí, pero eso es bueno. No nos olvidemos que en las semanas anteriores a la convención había una seguidilla de deserciones dentro del Partido Republicano, incluyendo Marianne Conway, que finalmente termina estando en la convención. Entonces, me parece que esa consolidación del partido para un outsider del partido, que sigue siendo un outsider del partido, no es menor. Y por último, yo creo que también se apuntó a algunos grupos específicos, sobre todo a la suburbia americana, sobre todo a las mujeres de los suburbios, con algunos de los discursos que tienen que ver con los valores de antiaborto, con esto de la seguridad y el orden y el miedo que vengan a tu casa y te roben y ataquen a tus hijos. Ana, yo tengo una pregunta ahí. Cuando el presidente le dice, porque estamos en un mundo donde cuando uno segmenta, el otro segmento también escucha, ¿verdad? Entonces, cuando el presidente le dice a las mujeres de los suburbios, yo voy a evitar que la gente de menos ingresos se mude a tu barrio, porque eso le restaría valor a tu propiedad y eso ayudaría también, y eso es parte del problema de la inseguridad. Bueno, eso le puede sonar bien a alguna persona que vive en el suburbio, pero ¿cómo lo escucha el otro grupo de personas que está diciendo, pero espérate, el presidente me está diciendo que yo no puedo mudarme a este barrio, o me está diciendo que yo soy el culpable de los males de los suburbios? ¿No hay un riesgo también ahí? Bueno, yo creo que en el imaginario colectivo, cuando Trump habla de que se vengan a tu suburbio, ¿en quién piensa la gente? En los latinos y en los afroamericanos. No piensa en el hombre, en el non-college white man, ¿no? Okay. No piensa en el hombre sin educación universitaria que trabaja en una fábrica de Detroit. No, el imaginario que se viene no es ese. Cuando habla de inmigrantes y del muro, no se viene el inmigrante que vino y estudió Derecho y trabaja en Wall Street. No, se viene otra imagen. Entonces yo creo que él trae esa imagen y en ese sentido, habiendo dicho eso, sí es cierto que él está teniendo un problema con parte de su base, que son los hombres sin educación universitaria, donde no está logrando tener los números que tuvo en la elección anterior. ¿Y con los adultos mayores? Bueno, también para ti y para Giovanni, también está teniendo menos éxito con adultos mayores que en el 2016, ¿correcto? Y bueno, es que está más bajo. Pero sabes algo, yo considero que, bueno, cuando vas a hacer un análisis holístico de una situación, muchas veces tienes que ponerte en los zapatos del otro y pensar cómo el otro va a pensar antes de tú actuar. Yo pienso que si el presidente Trump hace meses que viene poniendo en duda la efectividad y sobre todo la confianza del voto por correo postal, es porque él reconoce, o por lo menos su campaña reconoce la importancia que va a tener ese voto en este momento. Evidentemente, muchas personas, como yo mencionaba anteriormente, están en sus casas, no quieren salir, tienen incertidumbre y bueno, no se sienten seguros al emitir el voto en las calles cuando pueden mandarlo por el correo de su casa. Y para muestra un botón, tú puedes ver que solo hoy, cuando empieza la emisión del voto por correo postal en el estado de Carolina del Norte, se ha registrado o ha llegado a este estado aproximadamente 600,000 boletas. Y eso equivale a 16 veces lo que se hizo en esta misma fase hace 4 años. Eso te da una idea a ti de que ahora las personas van a pensar más, se van a ir por lo virtual, se van a ir más por el tema de enviar el voto por correo. Y luego te das cuenta que este es un momentum que tiene que aprovechar el Partido Demócrata, precisamente el candidato demócrata Joe Biden, que se encuentra con una, diría yo, una ventaja bastante cómoda de 7 puntos en muchas encuestas, y en algunas encuestas ya de estado por estado, como hemos mencionado antes, se reduce de un 5 a un 4%, pero todavía no deja de ser una ventaja. Entonces, si ese voto se puede emitir ahora, cuando las personas están viendo las encuestas, que el candidato demócrata está arriba en la cima, bueno, ya cuando las cosas cambien, como he dicho anteriormente, que todavía pueden pasar muchas cosas en estos últimos 2 meses, será muy tarde para esas personas cambiar su opinión, cambiar su voto, porque ya el voto ha sido emitido y ya el voto ya va en camino con días de antelación. Entonces, es importante que se tenga ese aspecto en cuenta. Y diría yo, bueno,
la comunidad afroamericana, la comunidad asiática, otras minorías, es muy probable que también la comunidad blanca con título universitario van a votar a favor del Partido Demócrata, pero tienes luego, en contraste a esto, otra situación. En los suburbios, como tú mencionabas y como he mencionado anteriormente, el presidente tiene un voto bastante duro, bastante leal, bastante confiable. Esas personas que no tienen un título universitario y especialmente aquellos que son blancos, esa clase trabajadora, todavía siguen siendo fieles al presidente y el presidente todavía se mantiene en un estado de embriaguez o de embriaguez de confianza, diría yo, con ese voto que ha sido leal hacia él y que se demostró en el 2018 en las elecciones de medio término que también seguía siendo leal, incluso llegando el presidente a decir en uno de sus discursos que él podría disparar a una persona en la Quinta Avenida y no perdería ni un solo voto. Eso te da una idea de que él sabe lo que tiene entre manos, pero al mismo tiempo, regresando al correo postal, te da una idea de que él sabe que el correo postal puede ser determinante en esta ocasión y por eso él viene debilitando la institucionalidad de ese servicio que ha funcionado por siglos en Estados Unidos. Hemos hablado de esta dinámica, Claudio Fernando, antes de seguir leyendo, de respuestas rápidas y de actores primarios y secundarios. Hablamos de la dupla Biden-Harris, que incluso es un grupo y la apuesta de Biden por una candidata a la vicepresidencia. Pero el rol de la otra acera, de Mike Pence, ¿quién es Pence? ¿Un acompañante de Trump o el hombre que calladamente tiene expectativas dentro de 4 años? ¿O qué figura va a jugar allí? Simplemente un nombre más al momento de una elección. Ana. El micrófono. Ana, el audio. Pence es el garante de que Trump sea lo suficientemente conservador en sus políticas. RT de mi lado, RT. Tenemos acá una pregunta puntual para Ricardo acerca de los debates que él planteaba, ¿no? Como la duda número 1. Nos preguntan si cree que Trump gana el debate ante un candidato adulto mayor y senil probablemente. Bueno, ojo que Trump no es ningún muchachito, ¿no? Digo, Trump está haciendo un esfuerzo importante por hacer una diferencia de edad que no es tal. Es de 3 años, poco más que eso. También las redes, lamentablemente, en todas partes del mundo, pues reproducen la polarización y vemos también en Estados Unidos las cosas que vemos en nuestras campañas, ¿verdad? Vemos, perdón que lo diga, pero vemos cochinadas de lado y lado, ¿no? Entonces, así como hay videos editados que dicen que Biden se quedó dormido en una entrevista, bueno, también hay montones de ataques que dicen que Trump, que uno no sabe al final cuál es la verdad, porque no es solamente que vivimos en la época de la fake news, sino que no sabes realmente qué es verdad y qué no es verdad del todo. Entonces hay montones de ataques en una parte de las redes que dicen que Trump se fue escondido el año pasado porque tuvo un preinfarto, tuvo un mini-infarto, y hay montones de ataques que dicen que realmente él también está senil. Entonces no sé de dónde sale esto. Yo, pues repito, miren, mi hipótesis es institucional. Si los demócratas permitieron que Biden sea su candidato, pues yo no creo en nada de esto hasta que no salga. Es evidente que Biden también tuvo sus días en que nos dejó un poquito inquieto a todos en la forma en que respondía a algunas cosas. Pero repito, miren, déjenme responder así. La gente no vota solo por el más inteligente o el más preparado, ¿verdad? Tanto que decimos que el voto es emocional, la gente también vota por las formas, y Biden tiene algunas formas que hoy lo están ayudando. Es un hombre que escucha, es un hombre que proyecta calma, esa empatía a veces exagerada, ¿verdad? Ana no lo dijo, pero ahí había gente burlándose también de eso en la convención. Pero es un hombre que tiene una historia de vida que se puede conectar con lo que le ha pasado a la gente, ¿verdad? No olvidemos, para quienes nos escuchan, su mujer y su hija se murieron hace 48 años en un accidente de tránsito. Su hijo adorado, ¿verdad? Porque aunque él no lo diga, era su hijo de sus ojos. El fiscal general Beau Biden murió de cáncer. Entonces hay una historia ahí de un hombre que puede sintonizarse con el dolor de la gente. Entonces el debate no es solo sobre quién es más inteligente. Trump, si piensa que va a ganar solamente diciendo que ha hecho mucho, creo que eso ya lo ha dicho muchos días. No sé si es suficiente con eso.
Pero bueno, creo que para el debate vale la pena también escuchar a Ana y a Giovanni. Bien. Acá hay otra pregunta desde Argentina, Tato León, desde Formosa, y consulta lo siguiente: a quien quiera o pueda responder cuál sería la mirada de Estados Unidos hacia América Latina luego de las elecciones, sea con Biden o sea con Trump, el presidente electo, y en todo caso, ¿se modificarían las relaciones internacionales con los casos conocidos como Venezuela, Argentina, Bolsonaro, etcétera? ¿Es posible que se agite esa grieta con la Argentina? Bueno, como es de Argentina, la tomo yo. Me parece que lo primero que tenemos que saber es que América Latina es altamente irrelevante en este contexto y que su relevancia pasa principalmente por tres cuestiones, te diría, para Estados Unidos: las relaciones con China y no dejar que China avance demasiado en la región. Hasta ahora han tenido una distribución implícita, pero me parece que ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con Florida, y quizás es el más importante y el que más le va a importar a los candidatos, o los hispanos en Estados Unidos, pero principalmente con Florida, por la importancia de ese estado, por los nuevos inmigrantes que hay ahí, etcétera. Y por último, yo diría Venezuela, ¿no? Que es un caso cambiante y algo que le preocupa mucho a los Estados Unidos, y la posición, digamos, del resto de los líderes de la región está enmarcada en gran medida en cuanto a su posición con Venezuela. Habiendo dicho eso, sabemos que Trump en un segundo mandato sería presumible que va a actuar como en el primero, que fue no darle gran relevancia a América Latina, talk loud, pero hacer muy poco. No ha hecho grandes cosas en América Latina y recientemente avanzó con una candidatura para el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, a pesar de que históricamente la presidencia del BID recaía en manos de los latinoamericanos. Y en el caso de Biden, también uno podría presumir, si se quiere, que va a actuar como actuó en la administración Obama. No nos olvidemos que él tuvo un rol, si se quiere, protagónico en el acuerdo que se logró con Cuba. Yo no soy una experta en relaciones internacionales, hasta ahí llego, pero creo que posiblemente con una administración de Biden, aún siendo que América Latina no va a ser el eje central de la política exterior norteamericana, podríamos esperar relaciones mayor negociación en estas relaciones, ¿no? Que haya una fluidez mayor. Entendido que no va a ser lo más relevante. En Argentina, en cuanto a las relaciones con Argentina en particular, yo creo que hay muchos que se entusiasman que un gobierno más de izquierda, como el que tenemos en Argentina, va a poder conectar mejor con el gobierno de Biden, pero creo que los demócratas han sido en el pasado más legalistas en cuanto a cuestiones democráticas. No nos olvidemos que Obama fue presidente mientras Cristina Kirchner era presidente y no se logró aceitar esa relación, y que ahora Argentina está poniendo un candidato en oposición a Estados Unidos, que uno presumiría que si Trump no gana va a retirar ese candidato en el BID. Pero me parece que yo no sería demasiado alentadora de que porque va a venir un candidato demócrata más cercano a la centroizquierda va a tener mejores relaciones con Argentina en particular de las que tuvo Trump. Yo también pienso que el nuevo enfoque de la política exterior de los Estados Unidos con relación a América Latina será tan diferente como 2 gotas de agua. No va a pasar nada. Y es la forma en que lo veo, porque nunca ha sido relevante. Recuerden que lo económico sigue todavía incidiendo en lo político, y Estados Unidos va a ver a América Latina con relevancia en la medida en que China entre a América Latina. Porque América Latina en este caso sería como el pastel que podría servir de manera geopolítica entre China y Estados Unidos para medir fuerzas. Y aquí obviamente ya es el tema más ideológico de la misma política comercial del presidente y esa guerra comercial que tiene con China. Con relación a Venezuela, pienso que es quizás uno de los pocos puntos en los cuales los demócratas y los republicanos han tenido common ground, han tenido acercamiento, porque todos saben que Maduro tiene que irse del poder. No saben cuándo ni cómo, pero saben que tiene que irse del poder. Y bueno, es muy probable que sigan con esa misma política, presionando para que se dé el cambio en Venezuela. Y quizás, por lo mismo que ha mencionado Ana,
en relación a Cuba, como él fue parte instrumental de esas negociaciones con los Castros, puede ser que quiera retomar eso, porque recuerden que Trump en el inicio de su gobierno, una de las cosas a la que se dedicó fue a deshacer cualquier acuerdo que Obama haya realizado con otros poderes, con otros países, con otras potencias, o a renegociar esos acuerdos. En el caso de Cuba, obviamente fue un retroceso en lo que había hecho Obama muy grande, y puede ser que Biden retome esas diligencias. Pero yo pienso que con Venezuela se mantiene igual, porque en eso están de acuerdo ambas visiones, y con relación a América Latina como una región, seguirá siendo lo que es para los americanos. Bueno, tenemos también algunas preguntas y comentarios que llegan al canal de YouTube de ALCAP. Pablo Vicente, nuestro secretario general, pide que la opinión de ustedes respecto al manejo de Trump del tema de la pandemia, y pide también que si puede aclararse un poco más el impacto que puede llegar a tener un debate en la dinámica electoral. De igual forma, llega un mensaje de la señora Yolanda Vanegas Reinales, que es miembro honorario del CAP, que felicita a los panelistas, además felicita al moderador y al presentador también, dice que es una jornada interesantísima. Y Santiago Salto se une también a las palabras de elogio a la actividad de esta noche. Yo aprovecho entonces eso para llevar una pregunta también. ¿Qué puede pasar a lo interno del Partido Demócrata con esa tendencia que aspiró la nominación, la de Sanders, y que podría tener a Alexandra Ocasio y a otros dirigentes como pugnando o clamando por un cambio algo más ideológico a lo interno del partido? Mira, eso es sano, que hayan en cualquier, además, en un país tan grande, que hayan dos partidos, te puedes imaginar que son tiendas grandes, ¿verdad? Sería la traducción de como algunos le dicen. Eso es sano, o sea, los une pues muchas otras cosas, los une la reivindicación del salario mínimo, los une algunas miradas sobre el cambio climático, los une algunos puntos sobre la infraestructura, los une algunos puntos sobre el sistema de justicia. En muchos puntos están en desacuerdo. ¿Y qué es lo que puede pasar? Si gana Biden, bueno, que haya una tendencia dentro del partido que lo presione fuertemente para, dentro de la institucionalidad democrática, para que esas cosas se den, ¿verdad? Para que el gobierno sea más progresista. Hay que ver si eso va a suceder. Biden, y lo digo como un halago, es un viejo zorro, ¿verdad? Es un hombre de centro, es un hombre que no va a ser tan fácil moverlo a la izquierda después de tantos años en el poder. Así que, no sé. Ana, Giovanni. Bueno, yo pienso en ese sentido, y con esto quiero traer a colación algo que decía Ricardo en el principio. Esta es una elección que la va a ganar Trump o la va a perder Trump. Y probablemente esas dos alas del Partido Demócrata, la facción de Biden y las personas que son del grupo de Sanders, es muy seguro que tienen un punto común, y el punto común es el siguiente: los une su rechazo al discurso de odio que destila Donald Trump. Así que yo pienso que ellos se van a unir a la campaña en totalidad, y eso lo vamos a ver mucho en el voto popular. Vamos a ver un voto popular que va a ser probablemente bastante considerable. Y bueno, para la suerte de ellos, ojalá que también puedan poder amarrar el voto electoral. Pero yo pienso que eso los une tanto a la corriente de Biden como a la corriente de Sanders, les une el rechazo hacia Trump. Por eso Trump gana estas elecciones o las pierde. Claudio Fernando, tenemos preguntas en las redes. Sí, tenemos. Acá resumo dos preguntas en una, que nos preguntan qué opinan respecto de la incidencia que puede tener el movimiento Black Lives Matter y el Lincoln Project. Bueno, para mí el Lincoln Project es una belleza, y yo lo miro, yo que tengo una tendencia demócrata, mirar los productos del Lincoln Project es fascinante, porque es ver cómo realmente se hace campaña desde una idiosincrasia más republicana, ¿no? Así que yo creo que, no sé, no lo he medido, pero que la capacidad de incidir de esos en el votante desafectado republicano, creo que en la mayoría de las cosas que hacen le dan realmente en el clavo, ¿no? Desde un lugar cultural
contraintuitivo para los demócratas. Así que para mí es fascinante mirar lo que hace el Lincoln Project. Y Black Lives Matter, yo creo que está para quedarse, creo que es un movimiento que más allá... Mira, hace un rato hablaban de la democracia, ¿no? Y yo pensaba, bueno, la democracia es frágil en Estados Unidos y ha sido frágil en nuestras regiones porque no ha logrado satisfacer las demandas que la misma democracia creó. Y yo creo que en Estados Unidos lo que estamos viendo ahora tiene mucho que ver con eso, con que su democracia no está logrando satisfacer las demandas que la misma democracia estadounidense creó. Mucha gente quedándose sin empleos, con empleos que no van a volver ya nunca más. Mucha gente, la cuestión racial, por supuesto, tanto latinos como afroamericanos, como muchos otros inmigrantes, que no logran avanzar y progresar y que ven que le han dado los derechos, pero que no se cumple su progreso, mujeres demandando sus derechos. Entonces me parece que es una democracia que está tensada y que necesita repensarse y poder satisfacer parte de esas demandas. Mira, yo ahí quiero sumar algo. Mira, lo primero sobre el Lincoln Project es que el contraste es fundamental en cualquier campaña, pero acá en Estados Unidos es encarnecido, ¿verdad? Es muy duro, es muy recio, es muy claro, y hay la peculiaridad de que los candidatos o las organizaciones que apoyan los productos audiovisuales firman, ¿verdad? Y dicen, mira, esto lo aprueba el candidato, ¿verdad? O lo aprueba tal organización. Aquí siempre habíamos dicho de que los republicanos eran mejor atacando, tanto en disciplina como en definir al adversario. Y ahora tenemos esa particularidad de que un grupo de expertos republicanos están atacando a Trump. Yo creo que más allá de los resultados electorales, el efecto más grande que tiene esto es que se le meten en la piel al presidente. Eso es una expresión norteamericana, ¿no? Y lo distraen, y a veces vemos que el presidente cae en esa trampa y comienza a responderles y se distrae. Y eso también es un tema estratégico, ¿verdad? Lograr que el adversario pierda su agenda. El tema de Black Lives Matter también coincido, pero esa es otra peculiaridad de las campañas norteamericanas, cómo, además de los partidos, los movimientos tienen una importancia importante en la elección, en la definición de la agenda pública y también en la producción de productos audiovisuales y digitales, y hacen campaña, ¿verdad? Y no solamente vemos a Black Lives Matter, vemos movimientos a favor y en contra del control de las armas, vemos, por ejemplo, la campaña que hace la Asociación Nacional del Rifle. Eso no lo tenemos en nuestros países. No sé por qué a veces, creo que no es un tema legal, a veces creo que sencillamente no lo hemos pensado. ¿Cómo lograr que actores no partidistas tengan mayor influencia en la elección y en la campaña misma? Yo considero que el Black Lives Matter es básicamente una extensión del movimiento de los derechos civiles. Como mencionaba alguien, llegó para quedarse, era un gigante que estaba durmiendo, se generó el estallido de una situación social con los policías y bueno, ese gigante despertó y es muy probable que no se vaya a la cama hasta que no logre sus objetivos, porque estamos viviendo obviamente en el siglo XXI. Y bueno, Estados Unidos está ahora mismo presenciando muchísimos proyectos, ideas muy interesantes. Por ejemplo, te puedo mencionar incluso el proyecto que está desarrollando el New York Times, que se llama Proyecto 1669, que es una manera de ellos tratar de reconstruir o pregunta para ponerle un poco de picante, pero ¿el Black Lives Matter no le complica la vida demasiado a Joe Biden? Digo, porque se supone en teoría que muchos de estos movimientos de lado y lado son satélites de los partidos. Se la complica y se la alivia Kamala Harris. Más o menos, yo no lo sé, porque cuando Black Lives Matter se pone a hablar de financiamiento de la policía y Joe Biden tiene que aclarar todos los días de que él no es tan radical, le pone un picante extra. Se la complica, sin duda, se la complica. Joe Biden sin duda todos los días se levanta rezando de que Black Lives Matter no haya dicho algo más de la cuenta para que él no tenga que estar aclarando nada. Me parece a mí que es de lo más interesante de esta elección, que él tiene que rezar para que sus aliados, porque casi siempre 19 de 20 de las personas que apoyan Black Lives Matter van a votar de demócrata, van a votar por él, pero lo pueden sacar de su agenda y le pueden ser útiles a la narrativa del presidente. Y al final no sabes por quién van a votar los simpatizantes del Black Lives Matter, porque son
más o menos tienes una idea, porque la mayoría son milenarios con visiones muy flexibles, muy abiertas y obviamente buscando conquistas sociales, ya más o menos sabe por dónde es la inclinación, pero al final te das cuenta, como tú mencionas, que es una navaja de doble filo, tanto para Biden como para Trump. Es una navaja de doble filo que si saben capitalizarlo le pueden sacar mucho provecho. Yo he dicho desde el principio que, bueno, probablemente Biden, excepto cuando mencionan esos aspectos que él tiene que hacer aclaraciones, es uno de los elementos a través de los cuales su campaña se alimenta. El tema racial, a pesar de que él es blanco, a pesar de que él tiene ya 40 años en el establishment, en Washington, cerca del poder, pero realmente trae entonces a Kamala Harris, que tiene muy buena simpatía con ese sector de los jóvenes profesionales, los que tienen títulos, específicamente los milenarios. Y bueno, ahí hace entonces la conexión con la comunidad afroamericana y alivia todo, alivia los problemas de Biden, porque vino a revitalizar la campaña de Biden. No sé, déjame, perdonen, Claudio y Luis, ténganme paciencia, pero le tengo una pregunta a Ana. ¿Kamala Harris realmente está teniendo ese rol? ¿Es posible que una candidata a vicepresidente, yo no lo sé, es una duda, ¿de acuerdo? No estoy ¿Alguien hizo esa pregunta, sabías? ¿Qué aportan Ana, los candidatos pero, a vicepresidente? no, claro, pero es que no sé si es posible que una candidata a vicepresidente resuelva los problemas que puede tener el candidato. Y yo, para ser honesto, a pesar de que me encantó todo, la nominación, todo el cuento, no sé si ha tenido el rol tan extraordinario que uno se esperaba después de esto. Hace 3 o 4 días tuvieron una conversación los dos, creo que fue el 1 de septiembre. No sé, no es tan sencillo que el candidato a vicepresidente brille, pero ¿tú cómo lo ves, Ana? ¿Qué rol ha tenido y qué rol puede tener Kamala Harris? Bueno, la realidad es que pocas veces el candidato a vicepresidente tiene realmente un rol trascendental en una elección, ¿no? La gente vota a presidente, principalmente. No hay evidencia que desde la nominación de Kamala Harris, es verdad que en conjunto con su nominación pasaron un montón de otras cosas, pero no hay evidencia más allá de que anteriormente los candidatos, tanto los independientes como los demócratas, se entusiasmaban con la posibilidad de Kamala Harris en las encuestas. No hay evidencia de que haya aumentado el voto de Biden a partir de su nominación. Históricamente, bueno, es algo que yo repito mucho, que lo aprendí de uno de mis maestros en esto. La función del vicepresidente es complementar al presidente en algo que no tiene, o consolidar y redoblar la apuesta en algún valor que tiene. En el caso de Kamala Harris, obviamente, es complementarlo en algo que no tiene, como puede ser ser alguien más joven, más activo, una minoría, etc. Le sirve, le va a servir, es una carta más, un vocero más que va a poder usar en la campaña, pero hasta este momento no hay evidencia de que realmente haya movido el voto de Biden. Nos llegan preguntas. Claudio, tú tienes una. Yo tengo una pregunta de Ivette Daza, que es miembro del CAP, que además de saludar, dice la incidencia que pueda tener la decisión de Facebook de limitar la campaña política días antes de la elección. Y tú tienes una pregunta también, Claudio. Sí, ya para ir cerrando, porque si no abusamos del tiempo de los panelistas, sabemos que tienen su agenda con varios compromisos también. Aparte, llevamos más de 1h45 prácticamente. Sí, la última pregunta también, preguntan sobre Biden, si realmente Biden representa el cambio, ¿no? Porque dicen con los antecedentes que él trae y principalmente su trayectoria en la política. Bueno, les di unos segundos y ninguno habló. Entonces, yo digo que Biden sí puede ser un cambio. Es una de tus dudas, de hecho. El cambio no viene de lo nuevo, lo hemos visto también en otros países latinoamericanos. El cambio no necesariamente viene de la juventud. El cambio no viene siempre de los outsiders. El cambio puede ser en este caso un cambio de estilo. Pues en realidad, aunque lo responda con ese entusiasmo, sigue siendo una duda, ¿verdad? Porque la campaña de Trump es implacable en el ataque, ¿verdad? Y en los estados claves de la elección están poniendo propaganda en todos esos estados, especialmente los del cinturón industrial, ¿verdad? De Wisconsin, Michigan, Pensilvania, de explicar que Biden fue el artífice de los tratados de libre comercio y que por tanto es el responsable de que 1 de 3 empleos de manufactura se hayan perdido.
Entonces, el trumpismo tiene una carta jugada a demoler a Biden. Y Biden tiene una carta jugada a, pues repito, a volver a decir, miren, estamos mucho peor de como deberíamos estar por culpa de lo errático que es el presidente, por culpa de su estilo, por su incapacidad de unirnos, ni siquiera en este momento de conmoción nacional, y de cobrarle lo que está pasando con el COVID y de cobrarle lo que está pasando con las tensiones raciales. Entonces creo que sí puede ser un candidato de cambio. Yo pienso que, sin ser pesimista, el cambio más importante que trae Biden o que promete Biden es un cambio de presidente. Y me refiero a que las figuras polarizadoras como Trump generalmente son amadas o son odiadas. El que vote por Biden va a votar porque no quiere ver a Trump más, lo quiere mandar para Nueva York. Entonces, probablemente ese es el cambio que yo veo a simple vista más fehaciente. Será un cambio de presidente. Decía algo, Claudio. De mi parte era la última pregunta del público. Bueno, estamos entonces, ¿verdad? Uno decía antes, bueno, los viernes, ¿qué hace la gente? ¿Se acuesta temprano? ¿O va a bailar? ¿O va a compartir? Y bueno, estamos un viernes en la noche hablando de política, hablando de los Estados Unidos de América, hablando de elecciones y teorizando sobre lo que puede ocurrir. Es para el CAP, para todo este entramado, este hermoso proyecto, tenemos el honor de presidir. Es un gran orgullo haber contado con la calidad discursiva y explicativa de Ana Iparraguirre, de Giovanni Vicente Romero, de Ricardo Amado Castillo, quienes nos dieron un balance, nos dejaron inquietudes y aportaron en una de las grandes metas del CAP, que es analizar, comprender las variables políticas. Bueno, seguimos nosotros adelante, los invitamos a que se mantengan atentos a nuestras redes sociales. Hicimos una actividad sobre la República Dominicana, tocó hoy Estados Unidos, vienen otras, vienen diplomados, vienen propuestas, nuestro lunes del CAP. Así que en nombre de la directiva ha sido para Claudio Fernando Gareca, nuestro secretario de organización, también para Jorge Badilla, que aunque ustedes no lo ven, es la persona que está detrás de cámaras en este momento haciendo que podamos salir por todas las redes. Para mí, para Luis Daniel Álvarez, es un enorme placer haber contado con ustedes, abiertas las redes del CAP para que puedan participar cuando lo deseen. Y bueno, vamos a ver qué acontece ese 3 de noviembre en las elecciones de los Estados Unidos. Honrado con la participación de ustedes, a quienes nos escucharon, agradecidos también. Pueden ver luego los videos en las redes. Así que muy buenas noches a todos, feliz fin de semana y atentos a este mundo tan complejo que siempre amerita ser estudiado y analizado. Buenas noches a todos y agradecido nuevamente.